Chicos, ¿cómo Hola, están? Muy Connie. buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? A ver, Gabriela, Silvana, ¿cómo están? Buenas noches. También con cada uno de ustedes por ahí recién se están enlazando. Muy bien, chicos. Darles la bienvenida a este inicio de clases de este primer bimestre, de este segundo grado. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Eh, bueno, ¿no? Presentarme con ustedes, tal como ya lo pueden ver en la diapositiva. Soy la docente Yarumi Saavedra. Conmigo vamos a estar revisando todo lo que refiere al área de letras. Ya seguramente los horarios de docentes con los que cada uno de ustedes cuenta y han estado revisando la información de los docentes en general. Entonces, recalcar o mencionarles tal vez, ¿no? Un punto muy importante y que ustedes también deben de tener en cuenta es que por ahí, si tal vez en algún momento, o hay alguno de ustedes tal vez ahorita en la reunión que ha ingresado como un usuario que no es el propio, ¿no? Supongamos el de algún familiar, me lo hace saber. ¿Por qué motivo? Porque todas las participaciones que cada uno de ustedes realice durante la clase son valoradas, son anotadas, son tomadas en cuenta. Entonces, por ahí, si es que ingresaron con un usuario que no es el de ustedes, y yo anoto el usuario como tal, lógicamente cuando me toque pasar las notas al sistema, no voy a encontrar esa información. Ya, entonces hay que tener en cuenta ello. Tal vez ahorita no es el tema, más adelante tal vez hay que prevenir siempre. Si pasa, me lo hacen saber, ya sea activando los micrófonos o tal vez dejando un mensaje aquí en el chat de la reunión. Eso me lleva al segundo punto. Así por ahí no pueden participar tal vez porque están en un lugar donde hay ruido o están trabajando o están tal vez movilizándose de trabajo a casa, etcétera. O no funciona bien el audio, pueden escribir por el chat y ya de esa manera yo lo voy a tener en cuenta. Lo voy a ir leyendo. Tal vez por ahí pueden dar algunas apreciaciones, comentarios, etcétera. Entonces también se valora eso. Hay que entender que el salón de clases ¿qué tal, Janet? Para vertir también nuestras opiniones, ya para tener en cuenta eso. A ver, un momento, por favor. Buenas noches. Bien, chicos, ahora sí. Tener en cuenta eso, por favor, para lo sucesivo. Si por ahí, tal vez en el transcurso de la clase, sienten o creen pertinente o desean tomar la palabra o tal vez ya sea para aportar o para poder hacer alguna consulta, tal vez, o para repetir la información, siéntense con la confianza de hacerlo. Ya es importante que al terminar las clases puedan o podamos irnos también con las dudas resueltas, ¿no? Porque a veces no preguntamos, nos callamos, tal vez porque, bueno, ¿no? A veces tenemos temor o vergüenza, no sé, y no expresamos eso que tal vez está rondando en nuestra cabecita, ¿no? Buenas noches. Entonces, ¿qué tal, Michelle? Buenas noches. Entonces, eso, siéntase en la libertad tal vez por ahí de interrumpir o levantar la mano y tienen la opción, reacciones, me parece, de levantar la manito para que puedan opinar, tal vez, ¿no? Según sea el caso, según lo que necesiten. Jocelyn, buenas noches también, Janeta, y se están enlazando. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, por favor, vamos a empezar ya con la sesión del día de hoy. Hoy día nos toca revisar el primer tema que corresponde al área de comunicación y un tema bastante importante y bastante interesante también, que está referido tal como lo pueden ver en las diapositivas. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. De funciones del lenguaje, ¿ya? Funciones del lenguaje. Fabricio, levantaste la manito, Fabricio. ¿Tienes alguna consulta tal vez o se activó? No, recién entré, disculpe. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal, Fabricio? No te preocupes, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Entonces vamos. profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con los que se Buenas están noches, en la... profesora. Buenas noches, Miss. Hola,
tal, chicos? Pensé que ya se habían ido a dormir ya. Al principio he tenido como 6 nada más. Tan No, temprano recién no termina creo. la clase de matemática, Miss. Ah, ya, está bien, perfecto. Entonces, no hay problema. Mientras sea porque están aprovechando sus clases, no hay problema, chicos. Igual siempre hay un tiempo de tolerancia, ¿no? Pero también no podemos excedernos de este. Muy bien, chicos. Vamos a empezar a revisar esto entonces, ¿no? Vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Como les mencionaba, hoy vamos a revisar el primer tema de comunicación, que son las funciones del lenguaje, ¿no? Para eso vamos a, tal vez no nos ponemos a pensar previo a o antes de. Lenguaje, ¿no? Un tema o un término en realidad bastante escuchado, usado también incluso, pero alude a qué, ¿no? Funciones. ¿Qué entendemos por función? Hola Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué entendemos por función? ¿O qué entienden ustedes por función? Ojo, no les estoy pidiendo una definición del diccionario con citas textuales, con autores, no, sino ustedes. Para ustedes la palabra función, ¿qué significa? Michelle. Ay, disculpe. Un uso. Uso, ok. Yulisa también me parece que activó la manita, perdón, el audio. Un acto, profesora, un acto de Un una acto. persona o individua. Ya. A ver, un momento, por favor, Yulisa. Ya. Listo. ¿Quién más? Janet. ¿Dónde vamos a utilizar los lenguajes más Ya. importantes? Las palabras. Ya. Las palabras. Ya. ¿Quién más? Cristian. Cosas que hacemos nosotros mismos. Cosas que ustedes hacen. Ya. A ver, un momento, por favor. Cristian. Ya. ¿Quién más por ahí? Dolibet. Es las mismas palabras que nosotros utilizamos al momento de expresarnos o hablar con alguien. Al momento de expresarse o hablar con alguien. Ya. Listo. Deli también levantó la manito. Una actuación, Miss. Ya. Vamos viendo. Flora. Un medio de comunicación, Miss, para poder Medios de comunicarnos. comunicación. Ya. A ver, vamos viendo eso, ¿ya? Vamos a ir revisando por ahí probablemente y vamos a ir absorbiendo a qué refiere ello. Yo les pregunto algo a ustedes. Bueno, nosotros sabemos que a cada momento del día, sin excepción alguna, nosotros siempre estamos hablando. Siempre. No hay ningún momento del día en el que estemos calladitos. Por algún motivo, siempre estamos ahí diciendo algo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿siempre tendremos la misma intención? ¿Siempre hablaré lo mismo, con el mismo timbre de voz, del mismo tema? ¿Siempre, en todo momento, en todo el día, siempre estaremos en la misma postura? ¿Qué opinan, Janet? No, son diferentes tipos de lenguaje que quechua, castellano, aymara y otros tipos de lenguaje. Esos son lenguas. Ya vamos a, justo, muy bien, Janet, gracias. Voy a partir de ahí. Dolibet, dime. Claro que cada vez que uno habla con alguien o con alguna persona es diferente las funciones, la manera de lenguaje, la manera de que hablamos, nos expresamos ante ellos, ¿no? Ok, Dolibet es diferente, es distinto. Ok, Michelle. Hay momentos diferentes en el que se habla con tono de voz y expresión. Tonos de voz y expresión. Ok, Fabricio. Cada día tenemos diferentes tipos de comunicación entre personas, no tan solo el mismo tema.
También el Ujú. tema de que hay tipos, bueno, varias maneras de poder comunicarse, ¿no? Y que eso cambia mediante el tiempo también. Y también sin dejar de lado el lenguaje de señas también, en algunos casos. Ujú. Ok, muy bien. Me han dado términos y puntos bastante importantes e interesantes también. Vamos a ir desglosando eso, ¿no? Empezando por lo que mencionaban por ahí, ¿no? De que dependiendo de nosotros tenemos distintas formas de comunicar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir disgregando y vamos a ir aclarando justo algunos aspectos que han ido mencionando y que es importante que también lo tengamos en claro sobre todo. Ya, mire, tengo aquí un texto que me dice lo siguiente. El cerebro es el principal órgano del cuerpo humano. Este es responsable de muchas conexiones que hacen posible las funciones superiores, entre las cuales se puede mencionar el lenguaje. Gracias al lenguaje, los seres humanos somos capaces de desarrollar procesos de abstracción, conceptualización y representación del mundo. El cerebro tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, que están especializados en funciones diferentes. Por ejemplo, ¿no? Lo que es el hemisferio derecho, dice, se encarga de la parte no verbal, de la parte artística, de la parte de donde prima la fantasía, ¿no? Y el izquierdo ya es un poco más lógico, un poco más asociado al lenguaje, ¿no? A la forma en cómo nosotros nos expresamos. Pero de por sí es importante, como ahí lo dice, ¿no? Para poder realizar una tarea necesitamos en realidad ambos hemisferios. Bien es cierto, y es incluso por estudios, que muchas veces nosotros, de manera individual, desarrollamos más un hemisferio que el otro, ¿no? ¿Cómo así uno se da cuenta de eso? Por ejemplo, ¿no? Ustedes tal vez conocerán, o tal vez ustedes también son muchos de los que les gustan más los números o tienen más habilidad en la parte numérica, ¿no? Es más analítico, es más asociado a esas ciencias o esa parte más logística o más lógica, ¿no? Entonces, por ahí se da a entender o se entiende que tal vez ese hemisferio está más desarrollado que el otro, ¿no? Profesora, ¿significa que uno es más fuerte y el otro no es por gusto? No. Ambos priman, ambos funcionan, ambos son necesarios, pero por el talento tal vez, o por la facilidad que cada uno de nosotros tiene, como que se marca más uno de los dos. Sin embargo, este órgano que es el cerebro, es en realidad el elemento principal en donde se va a regir este lenguaje. Y lógicamente el lenguaje nos permite a nosotros poder comunicarnos, poder conversar, poder, en este caso, socializar, ¿no? Si yo no tengo, o el ser humano no tendría esta peculiaridad de tener dentro de sí el uso o la facultad del lenguaje, sería un poco complicado, ¿no? Porque diríamos, ¿no? ¿Cómo yo le hago saber a mi semejante, que puede ser mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi amigo, mi esposo, mi esposa, no lo sé, o mi compañero de trabajo, mi vecino, el señor de la tienda, etcétera, lo que yo necesito? Porque, ojo, nosotros nos comunicamos por necesidad, porque algo necesitamos, algo queremos, ¿no? Entonces, no es que yo hablo como loquita por la calle de cualquier cosa y con cualquier persona, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos comunicándonos, pero porque, bueno, pues, ¿no? Lady, ¿cómo estás? Buenas noches. Porque tenemos una necesidad, ¿no? Yo voy a la tienda a comprar y le tengo que hablar al señor o a la señora de la tienda porque yo necesito el producto por el cual yo estoy yendo ahí, ¿no? O tal vez, yo le pido a mi hijo que haga su tarea, pero es porque necesito que se ponga a hacer eso, ¿no? O mi hijo me pide a mí, o mi hija o algún familiar me pide tal vez a mí comida porque tiene esa necesidad o tiene ese hecho de tener hambre. Entonces, para todo eso y más funciona el cerebrito y con eso también nuestro lenguaje se va fortaleciendo. Pero ahora, con esto vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hablar del lenguaje. A ver, miren, el lenguaje, tal como lo tenemos ahí, y sin mucho texto tal vez, y más a la parte práctica o aplicativa, el lenguaje es una facultad
que nos corresponde y nos pertenece únicamente a nosotros como seres humanos. No hay ningún otro ser vivo en la Tierra que pueda ejercer o hacer uso de este. ¿Correcto? Es algo que nos pertenece y que es exclusivamente nuestro. Solamente nosotros tenemos esa capacidad de poder sistematizar, de poder manejar una estructura para poder comunicar o expresar algo. ¿A qué me refiero con sistematización? ¿A qué me refiero con estructura? De una manera más sencilla. Y esto se refleja desde que nosotros empezamos a hablar y a escribir, ¿no? Nosotros, si recordamos y retrocedemos el tiempo, vamos a saber perfectamente qué cosa, que nosotros hemos aprendido primero las vocales, ¿no? Si yo hago una recapitulación de todos los procesos por los cuales yo he tenido que pasar a lo largo de la historia de mi vida, en el ámbito académico, para yo aprender a leer, he tenido que tener un aprendizaje previo, que lo tenemos más que todo en inicial, ¿no? Vamos aprendiendo las vocales, de ahí vamos aprendiendo el alfabeto, ¿no? Y vamos pasando también, así como pasamos de grados, ¿no? O niveles, inicial, primaria, secundaria y demás. Lo mismo, ¿no? Vocales, abecedario. Luego hemos aprendido a formar sílabas, ¿no? Después de que yo ya aprendí a formar sílabas, he podido aprender a formar palabras, ¿correcto? Después de que yo ya sé formar palabras, formo oraciones, ¿no? Y después de las oraciones, formo párrafos. ¿Queda ahí, profesora? No queda ahí. Después de que yo ya sé formar párrafos, ya puedo formar un texto. Entonces, mire, es un sistema o es un paso a paso, pero es estructurado, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos pasado por eso, ¿no? Sino, ¿cómo hemos aprendido a escribir? ¿Cómo hemos aprendido a hablar? Entonces, gracias a esa facultad o a esa capacidad es que decimos que es un proceso en realidad complejo, pero que nosotros podemos realizar, ¿no? ¿Y por qué decimos que es exclusivamente humano? Porque lógicamente yo no he visto, no podemos decir, ¿sabe qué? Mi perrito sabe las vocales. O mi gatito también se comunica de esta manera. Mi gatito también tiene un lenguaje. No es así, ¿ya? Tienen sí una forma de comunicación, tal vez hablando de los animales propiamente, pero es una comunicación instintiva, ¿no? Pero es por sonidos onomatopéyicos. Pero en el caso Indirecto, nuestro, profesora. pero indirecto. Bueno, eso onomatopeya es instintivo. ¿Por qué? Un perrito cuando empieza a ladrar y hay otros perritos cerca, ¿qué hacen esos perritos? ¿Lo miran y se siguen durmiendo o qué hacen? Instintivamente prosiguen a ladrar igual que él. Correcto. No saben ni por qué. Ladran, profesora. Ladran, por supuesto. No saben ni a quién, ni por qué, pero ya están ladrando. Simplemente porque hubo un estímulo instintivo, porque otro de su misma especie empezó a ladrar. Pero en nosotros no pasa así. O es porque, o sí pasa. O yo estoy en mi trabajo y una compañera grita, porque bueno, ¿no? Es su forma tal vez de botar su estrés, y yo también empiezo a gritar y todos empezamos a gritar. No es así, ¿verdad? ¿O sí? No, Miss. No, no es así. Por supuesto. En algunas ocasiones somos personas que a veces seguimos la cadena y en algunas ocasiones no. Ya, Michelle, dime, te escucho. Profesora, depende del momento o el acto. Mire, claro, ¿no? Y ahí yo apoyo tal vez o agrego algo a lo que dice Michelle, ¿no? Profesora, pero cuando estamos en el trabajo y aparece una rata, todos gritamos, ¿no? Sobre todo las mujeres, que a veces somos un poco más a veces, ¿no? ¡Ay, hay una rata! Y empezamos, ¿no? Se empieza a ver en el trabajo como si hubiese alguien nos estuviese torturando o castigando, ¿no? O también puede ser cuando una persona por asustarte viene y grita en tu lado y tú gritas, pues no te asustas. Claro, eso ya son cosas fortuitas, Por ¿no? reacción, ¿no? Exacto, eso ya es una, como digo, ¿no? O como dicen, cada acción tiene una reacción, ¿no? A veces pasa y ya estamos, ¿no? Pero no es siempre, ¿no? No es, oye, yo estoy caminando por la calle y veo una señora que viene de una cuadra abajo gritando, y yo porque la veo, no voy a empezar a gritar, ¿no? Y ahí prima otro factor que vamos a ver más adelante y que también lo menciono ahorita, que es el hecho de que nosotros somos racionales. Michelle, dinos. No grita porque desconoce por lo que está gritando.
Claro, ¿no? Y es más, tú te le quedas viendo como si fuese un bicho raro y todavía dices, ¿qué cosa tiene este señor? Es diferente porque nosotros llegamos a tener uso de razón y siempre nos cuestionamos hacernos la pregunta de por qué grita o por qué está en ese estado también. Correcto, Fabricio. Muy bien, somos racionales. Cuestionamos. Decimos, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? E incluso por ese mismo, por el hecho de buscar una respuesta, nos ponemos a ver alrededor, ¿no? Tal vez alguien me está persiguiendo, hay un ratero detrás de ella, él la quiere secuestrar, o qué sé yo, ¿no? Tratamos de buscar una respuesta por el mismo hecho, como dice Fabricio, de que somos racionales, ¿no? Tratamos de Entonces, buscar la razón o el motivo por la cual la persona está asustada o está gritando. por supuesto, muy bien, es cierto, ¿no? Entonces, pero en el caso de los animalitos no pasa así, pues, ¿no? El perrito no va a decir, ay, ¿por qué estás ladrando? A ver, ¿será motivo para ladrar yo? No. Ellos simplemente actúan por el mismo hecho de que son, pues, animales irracionales, son instintivos. En nuestro caso no funciona de esa manera, pues, ¿no? Dinos, Michelle. Es por la misma intuición del animal. Ajá, exacto, ¿no? Son así ellos. Entonces, nosotros, volviendo ya a nuestro tema, para no irnos muy, muy lejos de, nosotros sí pensamos, y nuestro cerebro en este caso es el motor, vamos a decirlo así, que ayuda justamente a poder ver ello, ¿no? Entonces, el lenguaje radica ahí, está en nuestro cerebrito, y es justamente lo que ayuda o posibilita el hecho de que nos ayuda también a poder entablar comunicación con los demás dentro de los márgenes como tal, ¿no? Entonces, miren, ahora vamos a ver qué características tiene este lenguaje que nosotros poseemos. Miren, para empezar, el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos uso de nuestra inteligencia para poder comunicarnos. Eso significa que, por ejemplo, cuando en el trabajo se presenta una situación conflictiva, es mi racionalidad, es mi inteligencia lo que me ayuda a ordenar lo que voy a decir para poder transmitirlo de manera respetuosa. No es como en la época antigua, ¿no? Vamos a decirlo como si nosotros fuésemos salvajes de, ya, me empezó a insultar y yo también. O hay un problema que, bueno, está ocasionando problemas y yo reacciono de manera impulsiva. No funciona así. Nuestra inteligencia hace que regulemos hasta incluso la intensidad de las palabras que vamos a usar. No, si no, imagínense ustedes, en cualquier pelea en el trabajo terminaríamos peleándonos hasta tal vez con el mismo jefe. Fabricio. Es también porque algunas personas, como usted bien dice, son, como si son muy impulsivas y a veces pues ese impulso no razonan bien lo que dicen y solo se obstinan a gritar o a decir las cosas así, por decirlas se podría decir. Exacto, pero hasta en ese caso, miren, a veces me dirán, profesora, pero a veces por el calor del momento, a veces uno dice cosas hirientes, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Que uno, por el mismo hecho de ser racional, viene un cargo de Se conciencia. arrepiente. Claro, viene un cargo de conciencia. ¿Para qué le habré dicho? ¿Por qué le habré dicho así? Y empieza ahí una serie de, ¿no? Pero dentro de nuestro acto comunicativo, tal vez sin irnos mucho ya al ámbito conflictivo, sino en el mismo hecho de interactuar socialmente, cuando estamos con nuestros amigos, familia, etcétera, el lenguaje es racional porque estructuramos en la cabecita eso que queremos decir, ¿no? Para que esa persona me entienda y también yo después pueda entenderla, ¿no? Porque hay que entender que en un proceso de socialización no siempre vas a hablar tú. En algún momento te tocará escuchar también. Entonces, de esa manera el lenguaje se presenta como tal. Ahora, ¿qué otra característica tengo que tener en cuenta aquí? Es que el lenguaje es universal. Y aquí voy a entrar a tallar lo que una de sus compañeras me decía, ¿no? El lenguaje, y me hablaba de quechua, aymara y demás. Vamos a imaginarnos lo siguiente. El universo, todo el planeta Tierra, por eso es que dice que el lenguaje es universal, todos los seres humanos que habitamos este planeta, independientemente si esté en América, en Europa, en África, Oceanía, no sé, en donde ustedes quieran, todos los seres humanos hacemos uso del lenguaje. Absolutamente todos. ¿Listo? Todos tenemos que comunicarnos. Por supuesto, justamente por eso. Todos tenemos uso del lenguaje, toditos. Pero por zonas tenemos lenguas
Y eso ahí entra a radicar eso del inglés, del aymara, del quechua, del chino mandarín, del portugués, del italiano, del ruso, etcétera. Entonces, dependiendo de la zona o del espacio en el que se desarrolla o vive el ser humano, desarrolla su lengua, ¿ya? Ahora, después de eso, nosotros tenemos lo que es el habla. El habla ya es la manera individual que cada uno de nosotros hace o utiliza para hablar su lengua. Es decir, nosotros, nuestra lengua es el español, ¿correcto? Es social, porque todo este grupo maneja el español, utiliza esa lengua. Pero la forma o el habla es individual, porque la forma en como yo hablo no va a hablar Yulisa, no va a hablar Fabricio, no va a hablar Michelle, ni Janet, ni Lady, ni ninguna otra persona. Y de igual manera ustedes, la forma en cómo hablan ustedes no se va a asemejar a la forma de hablar de otra persona. Todos tenemos una manera peculiar, particular, individual de utilizar la lengua. Entonces, el lenguaje es el todo. La lengua está dentro del lenguaje y el habla dentro de la lengua. Vamos a marcarlo de esa manera para entenderlo y diferenciarlo. Entonces, enfocémonos en el lenguaje. El lenguaje es universal porque todos los seres humanos del planeta tenemos esa capacidad de utilizarlo para poder comunicarnos. ¿Listo? Entonces, ya vamos dos. El lenguaje es universal y es racional. Y también es innato. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano nace con su lenguaje. Mismo, que ya pues, ¿no? Cuando vamos creciendo, va perfeccionándose. Pero todos nacemos con esta capacidad. Toditos, los seres humanos. Repito y recalco. Finalmente, tenemos que el lenguaje es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque hacemos uso de morfemas y hacemos uso de fonemas. ¿Qué son los morfemas? Son unidades distintivas con significado, ¿ya? Que nos ayudan a formar nuevas palabras. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra zapato. De zapato puedo sacar zapatería, zapatilla, zapatito, zapatón, etc. Puedo crear. Y los fonemas ya son unidades mínimas, que básicamente, para entenderlo, son las letras del abecedario, incluidas las vocales. Michelle, dime. Sería como un conjunto de cada palabra. Se puede tomar así. Ya seguramente, no sé si con ustedes vamos a revisar lo que es... me parece que sí va a llegar el momento en el que vamos a revisar un poco de morfología y ahí vamos a diferenciar a qué me refiero con morfemas. Pero básicamente son esas palabritas que nos ayudan a poder crear otras a partir de ello. ¿Ya? Entonces, 4 características del lenguaje: racional, universal, innato y doblemente articulado. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a centrarnos en las funciones. Miren, nosotros cuando vamos a interactuar con otras personas, cuando vamos a entablar una conversación, vamos a tener y desarrollar distintas funciones, ¿ya? Entonces, vamos a revisar 6 funciones el día de hoy, ¿correcto? Vamos a ver esto. Miren, voy a ver la función referencial, la función expresiva y la función apelativa, ¿ya? Vamos a empezar con la función referencial. Por ahí si tienen un papelito, su cuaderno, tomen nota también. La función referencial también se le conoce como función denotativa, como función informativa, ¿ya? Entonces, tiene esos nombres. Referencial, representativa, informativa, denotativa. 4 nombres. Por cualquiera de esos 4 nombres, ustedes los van a encontrar y los van a tratar, los van a conocer. ¿Correcto? Esta función se enmarca netamente cuando nosotros comunicamos algo de la realidad. Significa que si yo estoy saliendo de mi casa a la tienda y en el trayecto vi que un perro atacó a un niño, yo compro mi pan, mi azúcar, mi leche, no sé, lo que haya ido a la tienda y regreso a mi casa,
Llego a mi casa, voy en alguien que está ahí, debe estar haciendo el lonche o la cena, y le digo, oye, ¿sabes qué? He salido y el hijo de la vecina, el perro le ha mordido. Cuando yo empiezo a informar algo que yo he visto, algo de la realidad, estoy utilizando esa función. Es decir, profesora, cuando yo prendo el televisor o la radio y escucho noticiero, el periodista, el reportero, ¿está cumpliendo una función representativa, referencial, informativa, denotativa? Sí, porque te está dando información de la realidad, te está dando información objetiva, te está hablando las cosas tal cual son. Si yo tengo un problema en mi trabajo y vuelvo a mi casa y comento esto en mi casa, también es función informativa o referencial, porque te estoy contando, te estoy hablando de algo que pues sí ha pasado. Profesora, y si le digo que hoy día he almorzado arroz con pollo, ¿es función referencial? Por supuesto, porque también me estás informando algo de la realidad. Entonces, nosotros siempre utilizamos más este tipo de función. No significa, profesora, los demás no las uso, sí las usamos, pero en la predominancia entre las 6 funciones que vamos a ver hoy día, esta es la que es más usada, por todos en realidad. Suele ser incluso mucho más, para ponerle un ejemplo, los periodistas, los científicos, ¿no? Los que hacen estudios de investigación, pero también nosotros, ¿no? Y nosotros de una manera tal vez más familiar, ¿no? Más coloquial, y ellos ya un poco más orientada a la parte educativa, académica, ¿no? Pero al final hacemos uso de esta función. Entonces, la función referencial se enmarca en eso. ¿A qué elemento de la comunicación está asociada? Al referente. ¿Qué es el referente? Es ese aspecto, hecho o cosa de la realidad. ¿Listo? Entonces, esa es la primera función que vamos a revisar. Vamos con la función apelativa. Para esta función hay que recordarnos de nuestros papás, o hay que recordarnos tal vez si tenemos, o en época cuando éramos pequeños, o tenemos hermanos mayores, pero vamos a retroceder a cuando éramos nosotros los pequeños y ellos eran los grandes. Vamos a recordarnos a nuestros profesores. ¿Por qué? Porque esta función busca que tú cambies de actitud, que tú dejes de hacer lo que estás haciendo y me hagas caso a lo que yo te digo. Significa que, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien está en el mueble o en la cama, viendo su TikTok, ¿no? Teniendo tal vez que ayudar a limpiar la casa, a lavar los platos, a ordenar, o simplemente que ordene su cuarto, pero no, pues no está metido ahí en el TikTok. Tú vas y le dices, hey, ponte a limpiar tu cuarto. Eso que tú le dijiste hace que esa persona, o lo que tú buscas, es que Pepito deje de hacer lo que está haciendo, es decir, deje de ver TikTok y se ponga a hacer lo que tú le estás ordenando que haga. ¿Correcto? Entonces, la función apelativa busca eso, un cambio en el receptor. ¿Por qué? ¿O a través de qué? A través de una orden, a través de un pedido, a través tal vez de un favor. ¿Ya? ¿Me puedes alcanzar ese libro, por favor? Ya, tal vez yo estoy, no sé, buscando unos papeles y tú me pediste eso, allá. Detengo un ratito eso, voy, agarro el libro y te lo doy, allá. Cambié lo que estaba, o dejé lo que estaba haciendo por un momento para poder apoyarte, ayudarte y pueda alcanzarte el libro que me estás pidiendo. La función apelativa también se le conoce como función conativa. Ya tiene 2 nombres nada más, apelativa o conativa. Entonces, ¿a qué elemento de la comunicación se asocia? Al receptor, porque quiero que esa persona que me escucha cambie de conducta, cambie de actitud, deje de hacer lo que está haciendo y me haga caso a lo que yo le estoy diciendo, ordenando o pidiendo. ¿Correcto? Entonces, por eso les decía que acordarnos de nuestros hermanos mayores, ¿no? Cuando venían y nos mandaban, ahí anda la tienda, y uno, pues, ¿no? Obediente iba, ¿no? O cuando mamá o papá nos dice, ya, ponte a limpiar, ya, tal vez estaba ahí, no sé, pintando unas hojas, pero ya, pues, estaba perdiendo el tiempo, tal vez haciendo algo que era innecesario, pero dejo de hacer eso y me pongo a hacer lo que me están indicando que haga. En eso consiste la función apelativa,
¿Ya? Vamos con la función expresiva. La función expresiva también se le conoce como función emotiva y también como sintomática, ¿ya? Porque esta función se encarga o se enmarca de transmitir mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, ¿ya? Esta función es cuando ustedes dicen, no, a ver, cuando están irritados y empiezan a decir, ay, ya no me estén hablando, ¿no? Estás expresando tu sentir. Estás tan ofuscado, tal vez por algo que ha pasado, y explotaste tal vez con alguien en casa y le dijiste eso. O tal vez alguien se va por un mes, 2 meses y vuelve. Ay, te extrañó mucho. También función expresiva porque le estás dando a conocer tus sentimientos. Entonces, esta función está asociada al elemento del emisor. ¿Por qué? Porque el emisor, recuerden, es la persona que inicia el acto comunicativo. Entonces, solamente yo, emisor, sé lo que siento. Y no va a venir alguien externo a decir, ah, ya mira, ella está sintiendo ahorita tristeza. O no, ella está sintiendo cólera, ella está sintiendo alegría. No, solamente nosotros conocemos nuestro sentir, nuestro pesar, nuestros deseos, nuestras emociones. ¿Ya? ¿Deseos en qué caso, profesor? Cuando, por ejemplo, dicen, ay, ojalá me regalen un celular nuevo. Quisiera que me regalen un celular nuevo. ¿No? Ay, deseo, por ejemplo, ¿no? Cuando se acercan los cumpleaños de ustedes o tal vez de un hermano pequeño, de sus hijos, y vienen, ay, mamá, yo quiero para mi cumpleaños un carro a control remoto. Allá, función expresiva porque te está expresando lo que quiere, ¿ya? Ay, papá, te quiero mucho. Allá, también te está expresando sus sentimientos. ¿Listo? Entonces, esas son 3 funciones básicas. Estas funciones fueron establecidas por Jacobson. Es un lingüista que estudia estas funciones y que, a ver, a carta abierta lo dejo. Yo sé que todos nosotros utilizamos estas funciones, esas 3 primeras, que son las básicas, en nuestro día a día, unas más que otras, por supuesto. Tal vez ustedes se pasan todo el día dando órdenes, ¿no? Peor que sargento, tal vez están en sus casas ustedes, ¿no? Pero definitivamente hacemos uso de esas 3 funciones, 3 primeras funciones en sí. Tal vez por ahí alguna duda, consulta o quieran acotar algo para poder pasar a las otras 3 funciones más. No, Miss. Yo he entendido. No, Miss, todo claro. ¿Entendido hasta ahí? Listo. Sí, Miss. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, ahora sí, con las otras 3 funciones más. Vamos con las funciones complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque estas funciones también las usamos y también complementan a lo que estamos revisando. Vamos a ver a la función fática, poética y metalingüística. Profesora, fática, ¿qué es fática? La función fática también la van a conocer como función de contacto, ¿ya? Fática o de contacto. ¿Por qué? Porque esta función se va a encargar de verificar de que lo que yo te estoy diciendo, tú lo estás entendiendo y me estás captando la idea. Ustedes han visto que cuando hay, por ejemplo, o han asistido a algún compromiso y llegan tal vez muy, muy puntual ustedes, pareciese que son los anfitriones, y recién están instalando los equipos de sonido y empiezan a probar los micros, ¿no? Empiezan a hacer 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hablan por celular y por ahí como que la señal se entrecorta y empiezan a decir, hey, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿No? También estás verificando que la persona que está detrás del celular, del teléfono, te está entendiendo o esté entendiendo, tenga claro tu voz o el mensaje que le estás dando, ¿no? O por ahí, cuando les llaman también, ¿no? Y les dicen, o dicen, ahora, por ejemplo, que está de moda, y no sé si a ustedes, que a cada rato, todo el día suena, que de llame Movistar, claro, todas las operadoras de no sé de dónde, ¿no? Que a veces a uno ya nos aturden, ¿no? Y lo peor es que cuando contestas,
aló, al primer aló no te hace caso. Al segundo aló tampoco. A veces tienes que decir como 4 o 5 veces aló recién para que te puedan contestar, ¿no? Entonces, esa acción de aló, 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 también me está ayudando a mí a verificar, en este caso, que, pues, bueno, me estés escuchando, ¿no? Entonces, la función fática o función de contacto justamente se encarga de eso, de verificar que el canal, porque a ese elemento está asociado, que el canal esté funcionando de manera adecuada, de manera correcta, para que yo tener la certeza de que lo que te voy a decir se va a entender. Igual, cuando un profesor viene y les dice, ¿se quedó todo claro? También está tratando de confirmar que efectivamente la información ha llegado de manera clara, de manera correcta. ¿Ya? La función fática la utilizamos también incluso cuando nosotros aperturamos una conversación, cuando llegamos a un auditorio, buenos días con todos, les dices, ¿no? Tal vez por ahí están pensando o contando las moscas del aire y con eso, buenos días con todos, o buenas tardes o buenas noches, ¡fum!, ¿no? Lo sacaste de eso y ya te prestaron atención, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso se orienta la función fática, ¿no? Están en su trabajo, ustedes están matándose ahí, ¿no? Explicando y explicando cómo van a hacer el trabajo, tal vez si es un trabajo en equipo, por grupos, etcétera, o organización dentro de, y tal vez uno de ellos está, pues, no distraído, o está mirando a otro lado, o su cuerpo nomás está, pero su mente, ¿dónde estará? Pues, ¿no? Tal vez está pensando que va a cenar. Tal vez a muchos tengo ahorita aquí que están en teoría presentes, pero están pensando en su cena ya, ¿no? Y por ahí alguien viene y le dice, ¡hey! Buenas noches, le dice, ¿no? Flum, ¿no? Es como que alguien reventó su burbuja y ya está. Entonces, a eso se enmarca la función fática. Ahora, vamos a la función poética. Esta función está orientada mucho al uso de los literatos, de los que escriben obras literarias, poemas. ¿Por qué? Porque esta función se encarga de embellecer el mensaje, de hacerlo más bonito, de hacerlo como que cuando lo escuches botes corazones, ¿no? Suspires, ¿no? Tal vez ahí en la etapa de la conquista todo era flores y color de rosa, ¿no? Lo mismo. Esa función poética se enmarca en eso, así como en la estética o a la estética, a la peluquería van, pues, ¿no? Para arreglarse, ¿no? Para cortarse el cabello, en el caso de los caballeros, en el caso de las damas, ¿no? Para también hacerse un corte, tal vez por ahí tienen alguna reunión, se van pues a maquillar, se van a hacer el peinado, las uñas, etcétera, para ponerse más guapos, más guapas. Lo mismo sucede en el lenguaje también. Cuando yo quiero hablarle bonito a alguien, embellezco el mensaje. Entonces, el elemento al que se relaciona esta función es a eso, al mensaje. Ejemplo, a ver, yo le quiero decir a alguien que sus ojos me gustan, ¿no? Fácil para mí ir y decirle, hey, Juanita o Pepito, tus ojos son muy bonitos, me gustan, ¿no? Algo directo, ¿no? Pero cuando yo tengo hoy, como les decía, ¿no? En la época o en la etapa de la conquista, le sueltan, ¿no? Esos 2 rubíes que tienes iluminan mi vida, ¿no? Entonces, embellecí mi mensaje, ¿no? Con la intención de hacerlo sonar un poco más agradable, más bonito, ¿no? Ay, incluso, ay, ¿no? Se empiezan ahí a suspirar, etcétera. Entonces, encontramos eso mucho en obras literarias, en creación o composiciones de poemas, ¿no? Profesora, ¿nosotros lo usamos? Por supuesto que lo utiliza. Profesora, pero yo no le digo piropos a nadie, ¿no? No necesariamente piropos. Por ahí tal vez cuando empiezan a sacar sus refranes, ¿no? O ay, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, le dicen, ¿no? Ah, ya, función poética. Porque no le estás diciendo, por mucho que te arregles, vas a ser igual, ¿no? Sino que estás disfrazando o estás haciéndolo sonar tal vez un poco más agradable para que no genere, en ese caso, tal vez algún tipo de reacción negativa, ¿no? O por ahí me sacan, a ver, ¿qué me sacan? Ahí ya, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no?
porque tal vez es muy criticona, muy criticón, ¿no? Y hasta de lo que le regalan ya le está viendo el defecto. Saco eso, ¿no? Entonces, ¿utilizamos ese lenguaje, esta función, perdón? Por supuesto. Ahora, vamos con la función metalingüística, y es una de las funciones que la verdad es un poco más, o me he dado cuenta, que cuesta un poco más entender. ¿Por qué? A ver, esta función está asociada con el elemento del código. Hay que entender que el código, o hay que recordar, si por ahí nos hemos olvidado, que el código es el idioma, o son esos signos convencionales que yo utilizo dentro de mi sociedad, ¿no? Entonces, la función metalingüística está asociada justamente a hablar de la misma lengua, en este caso del español. Es decir, si ustedes por ahí me sacan a relucir una norma gramatical, una regla de ortografía, están haciéndome uso de función metalingüística. Por ejemplo, por ahí si me dicen, profesora, después del punto se escribe con mayúscula. Allá. Me estás hablando de una regla de la propia lengua que es el español, porque ojo, si yo me pongo a analizar y les pregunto, la estructura o las reglas que nosotros manejamos en el español serán las mismas que se manejan en el inglés, en el quechua, en el portugués, en el francés y en los otros idiomas. ¿Será lo mismo? ¿Serán las mismas reglas, los mismos pasos a seguir? No, profesora. No. Cada Perfecto. idioma tiene su acento, su dejo es diferente. Claro. Muy al margen de ello está el hecho de que no es igual. Un claro ejemplo, vamos con el inglés, que creo yo es uno de los idiomas con los que más convivimos, en los colegios incluso. Cuando yo escribo una pregunta en español, tengo que abrir signo de interrogación y tengo que cerrar signo de interrogación. Pero en el inglés, para yo hacer una pregunta, tengo que abrir y cerrar signos de interrogación. ¿Va igual que en el español? A ver, por ahí. Sí. ¿Michelle? Sí, sí se tiene que cerrar y abrir por ¿En cada el inglés símbolo. también? Sí, Ya. Vamos a recordar ahí algo. Y ya seguramente van a tener clases de inglés, ahí lo van a verificar. Cuando yo hablo en inglés y hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo en el español digo, ¿cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Y abro, ¿no? Abro y cierro. Pero, por ejemplo, en el inglés digo, what's your name? Pregunta. Solamente cierra, nada más la pregunta. Solamente, correcto. Utilizo el signo de cerrar, mas no abro el signo de. Solamente se cierra. Miren, una estructura diferente, una regla ortográfica distinta, otra regla ortográfica. Yo, por ejemplo, en el español, tengo la tendencia a tildar palabras, ¿no? Canción, profesora, lleva tilde en la O. Café, lleva tilde en la E. Árbol en la A, ¿no? Empieza ya, mis tildes, mis tildes, mis tildes, mis tildes. Porque si no, profesora, no va a decir, si yo no le pongo tilde a árbol, va a decir árbol, y eso está mal dicho, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿se han percatado si en el inglés ponemos tildes o no ponemos tildes? Más es la pronunciación, creo yo. ¿En la escritura ponemos tildes o no ponemos tildes en el inglés? Michelle. no, porque se ¿En decide el más inglés? en la pronunciación y el acento. Por supuesto, el acento. Muy bien, Yulisa y Michelle. Por supuesto. Yo en el inglés, y ustedes pónganse a buscar ahorita textos en inglés, si gustan, se van a dar cuenta de que no hay tildes. Otra diferencia. Entonces, la función metalingüística está orientada a la misma lengua, en nuestro caso, al español. Y con esto, todas las reglas gramaticales que nosotros utilizamos al momento de escribir. Al momento, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, después del punto se escribe con mayúscula. Otra regla, por ahí, profesora, las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. Profesora, el verbo me indica acción. Perfecto, profesora. El sustantivo es aquella persona, animal o cosa de la que hablamos.
O profesora, la oración es unimembre y bimembre. O profesora, la oración bimembre tiene sujeto y predicado. Entonces, todas esas reglas y más que nosotros utilizamos se enmarcan netamente dentro de la función metalingüística. Dime, Yulisa. ¿Querías decir algo? No, profesora, no, Ay. solamente levanté la mano hace rato. Maya, ok, Yulisa. Entonces, ¿no? ¿Por qué les digo que a veces, o lo que me he podido dar cuenta es que causa un poco de confusión porque es como que, profesora, ¿qué reglas, no? ¿De qué reglas hablamos? Y lo que les menciono, ¿no? Hablamos de reglas exclusivamente orientadas a lo que es el uso de de lo que es nuestro idioma en sí, ¿ya? De lo que nosotros necesitamos para poder, en este caso, comunicarnos. Entonces, preguntarles, ¿hasta ahí hay algún tipo de duda, consulta tal vez? Me queda No, claro, profesora. profesora. Todo Claro, claro. profesora. Ya, miren, entonces, son 6 funciones las que hemos revisado el día de hoy, ¿ya? Ya, no les dije. La función, y ni me han preguntado, miren, de todo les he dado, excepto de 2 funciones, no les he dado los otros nombres con las que se conoce. La función poética también se le conoce como función estética, ¿ya? Ahí está su segundo nombre. Y la función metalingüística también se le conoce como función de glosa, ¿ya? Entonces, supongamos, ¿no? En algún momento pasa que van a hacer uso de, pueden encontrarlo con cualquiera de esos nombres y el uso o se refiere exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a verificar esto. A ver, ahorita les voy a compartir una imagen. Perdón, vamos a compartir esto. Me van a indicar lo siguiente, ya justo para poder culminar y verificar si en efecto es así. Muy bien, ahí la pregunta dice, el objetivo principal de la función expresiva o función emotiva o función sintomática es, ¿qué es lo que busca esta función? ¿Transmitir órdenes, embellecer el mensaje, transmitir una emoción o informar algo? Yulisa. Transmitir una emoción, profesora. Ok, vamos a ver. Correcto, La vamos lectura de bien. función, profesora. Los libros, el libro de poemas, Los Heraldos Negros, transmite una función. ¿Qué función? ¿Expresiva, representativa, apelativa o estética? Victoria, ¿cuál? Una emotiva, profesora. Trata de unos niños, creo, en la extrema pobreza. El libro de poemas, Los Heraldos Negros. Transmite, ¿qué función se cumple en esos poemas? Una función expresiva, una función representativa, una función apelativa o estética. No. Expresiva, profesora. Expresiva. Expresiva. ¿Todos coinciden en que es expresiva? Miss expresiva. Ya, expresiva. A ver, cuando a mí me hablan de poemas, sí, bien es cierto, voy a expresar mis sentimientos, pero aparte de, hay una función que predomina más. Estética. Función estética, por supuesto, porque recuerden que en los poemas yo voy a embellecer lo que te quiero decir, ¿ya? Cuando se estudia las funciones del adverbio, ¿qué función se está utilizando ahí? ¿Una función representativa, estática, metalingüística o expresiva? Metalingüística. Contiene las Correcto, dos, Michelle. profesora. Expresiva y metalingüística. A ver. Aquí tengo otra. ¿Cómo dijo? ¿Estofado de qué? ¿Qué función estaría utilizando ahí? ¿Fática, metalingüística, expresiva o apelativa? Expresiva. ¿Cuál será? Van a un restaurante, el mozo les dice lo que hay de almuerzo, pero ustedes no entendieron. Fática, profesora, fática. Función fática, correcto. Estoy verificando qué cosa, cómo dijo. Siguiente, tengo la expresión, no uses verbos impersonales. ¿Qué función hay aquí?
Metalingüística, Apelativa. fática, apelativa o representativa. Apelativa. No uses Apelativa. verbos impersonales, les dice. Ya bueno, yo lo marco, me dicen apelativa. Vamos a ver, recuerden que ahí les dice, no uses. No, es expresiva. Pero acá no tengo expresiva. Fática. Está expresiva porque te está expresando que no uses verbos impersonales. Ya, pero ahí solo tengo No hay expresiva. 4 opciones, Yulisa. ¿Cuál de esas 4 opciones será? Es metalingüística. Ustedes están en su clase de comunicación y están haciendo el tema de verbos y su profesor o su profesora les dice, hey, ¿sabes qué? Fática, profesora, fática. ¿Está verificándome el canal? Metalingüística. No. A ver. Fática. Ya, acá me quedo. Ya, antes de que me respondan eso. A ver, cuando ustedes están haciendo algo y alguien les da una orden, ¿no? Hey, deja de dormir, por ejemplo, ¿no? O deja de, no sé, a ver, ¿qué podrían estar haciendo ustedes? Deja de mirar al costado, supongamos, ¿no? Entonces vamos cambiando eso. Ahora les pregunto, las funciones del lenguaje son 7, porque se relacionan con cada elemento de la comunicación. ¿Eso es verdadero? ¿Es falso? ¿El profesor no lo explicó? ¿O se fueron al baño cuando estábamos explicando eso? ¿Cuál será ahí la respuesta? Verdadero. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Y enumérenlas. ¿Son 7? Falso, Miss. ¿Cuántas son? Falso. Falso, Miss. ¿Cuántas funciones son? La apelativa, 6. la expresiva, las funciones complementarias. En las complementarias están la fática, la poética y la metalúrgica. Metalingüística, disculpe. Ajá. Y a esas en las complementarias tenemos esas 3. Y en las básicas, ¿quiénes están? En las básicas están información referencial y la función apelativa. En la referencial tenemos 2. Una para que sirve de informar y narrar y otra que se encuentra para informes, para informar, mayormente para informar. Ya. En la función básica o en las funciones básicas, para cerrar ya la clase de hoy, tenemos a la función representativa, a la función expresiva y a la función apelativa. 3. Y en las complementarias, también ya lo ha mencionado Yulisa, también tenemos 3, ¿no? La fática, la metalingüística y la poética. Entonces, ¿cuántas funciones tenemos? 3 más 3. Tenemos 6, profesora. no 7. ¿Ya? Por ahí, gracias a las que me habían dicho 6, y por ahí si es como que nos quedamos pensando, ya lo tenemos claro. Son 6 funciones, y tal como lo he ido anunciando durante la clase, cada función se asocia a un determinado elemento, que espero hayan tomado nota, porque es importante también que lo puedan reconocer. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta o consulta tal vez? Miss, ninguna. Ok, muy bien, chicos, si no es así, muy bien. Damos por terminada la sesión del día de hoy, cuídense bastante, ya nos estaremos reencontrando ya el próximo sábado. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches.